Actualidad impositiva. Un recorrido a tiempo en materia tributaria para estar al día con las últimas novedades. Con la conducción de los doctores Rubén Marcheski, Andrés Saladino, Pablo Sergio Varela y Leonardo Leu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Este es el programa número 689 de Actualidad Impositiva. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, terminando las vacaciones de invierno. Terminando las vacaciones de invierno, pero con una buena noticia, porque los jubilados, algo que habíamos anunciado ya hace unas semanas atrás, finalmente se confirma este aumento para jubilados. Exactamente, sí, en el porcentaje la verdad que habíamos comentado hace un par de semanas, lo mismo que la suba de la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, así que, digamos, lo que había trascendido hace un par de semanas y que habíamos comentado acá, finalmente, digamos, se ha concretado. Exactamente. De todas maneras, bueno, ahí tenemos todas las consultas que los jubilados nos dejan cada vez que viene Indy o Susana Ladowski, así que de todas maneras sigue abierto el tema para las consultas que nos quieran hacer. Sí, y como todas las cosas llegan, vieron todas esas resoluciones que iban saliendo y que dicen, no, van a... todavía falta. Todavía falta, sí, dentro de un par de meses comienzan a regir. Bueno, esas fechas llegan inexorablemente y a partir del 1 de agosto comienza un nuevo régimen de información, el tema de la utilización de los zetas para los automotores. Lo que hicieron fue bajar el monto a 30.000. Con lo cual se incorporan nuevos sujetos y además de lo que ya está... se está hablando, que nos hicieron muchos comentarios del programa por el tema de los consumos en los colegios, de los gastos en colegios, y tal, a lo que se suma lo de las tarjetas de crédito, con lo cual, lo que venimos diciendo, se cierra el círculo. Está bien. Y hay alguna prórroga que ahora vamos a comentar para factura electrónica. Y bueno, y hoy vamos a hablar de lavado de dinero, un tema que se las trae, y más ahora. Vamos a los títulos. Matrimonio igualitario. Habrá que adecuar leyes de impuestos. Sí, bienes personales y ganancias, básicamente, ¿no? Bandera de largada para el Z, este certificado de transferencia automotora. A partir de agosto será obligatorio para las ventas de autos de más de 30.000 pesos. Compre el sábado sería. Factura electrónica. Prórroga para proveedores del Estado y fabricantes de motos. Ingresos fiscales. Provincia de Buenos Aires. Mirá, récord, casi 2.200 millones de recaudación en la provincia. Hay un récord histórico. Cancelación de obligaciones aduaneras, podrá utilizarse el BEP, el volante electrónico de pagos. Faltaba alguien que nos inspeccione. La unidad de información financiera saldrá con inspectores a controlar a los informantes. ¿Y quién mejor para que nos explique todo esto? El invitado de hoy, el licenciado José Esbatela. Bueno, muy bien, damos comienzo así este programa 689 de Actualidad Impositiva. ¿690, Lito? Ah, mira vos. Bueno, ya estamos en número redondo. Recuerde 4328-9600 el teléfono para comunicarse con nosotros o a través de nuestra página web. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. Andrés. Andrés está anotando preguntas. Le damos la bienvenida al invitado, el licenciado José Esbatela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el titular de la Unidad de Información Financiera. Que ha cobrado, hay que decirlo, nuevos bríos, porque más de una vez hemos comentado en el programa temas vinculados con la UIF, como se la conoce por las siglas, siempre con limitaciones, siempre tratando de arrancar, pero parece que esta vez tienen bandera, digamos, de salir a controlar. No, y sí, digamos, yo creo que el contexto internacional se modificó y, digamos, las exigencias a los países que pertenecen al G20 y a los que luego se mueven dentro de lo que se llama el grupo Egmont, también, o sea, lo que era fácil, digamos, de cumplir por los países, que era tener una ley de antilavado, tener la ley antiterrorista y una institución que aplicara eso, y con eso estaba dentro de las normas, se modifica a partir de que con la crisis esta global y digamos una especie de pánico que entra en el sistema capitalista central, digamos, sobre qué pasa con el dinero, se le exige digamos, que tenga efectos
efectividades conducentes las leyes y las instituciones. Sí, Entonces, sí, que sea con más rigor, digamos. En las evaluaciones lo que se pide es, bueno, cantidad de condenas, cantidad de sanciones o procesos iniciados, cuestiones que no solo la Argentina, sino de todos los países tuvieron que cambiar las metodologías y ver cuáles eran las razones por las cuales no se podían aplicar multas o no se aplicaban sanciones. ¿Todas estas normas Sí. son de aplicación en todos los países o solo en algunos? Cuando digo todos, bueno, quizás Sí. los más importantes o quizás... Sí, lo que uno encuentra, digamos que las normas están, lo que difiere mucho es la calidad de la aplicación, digamos, y los efectos que tienen en determinados países que son quizás los más conocidos, por ejemplo México, Colombia, por la cantidad de delitos relacionados con el narcotráfico y el dinero que se mueve ahí, tienen muchas más operaciones y condenas y decomisos que cualquiera de nosotros, ¿no? A pesar de que son los que más tienen delitos ligados a esto, que aparentemente es el motor de la acumulación delictiva en esos países. En nuestro país ya desde hace algunos años rige la ley para prevenir el lavado de dinero y la Sí. creación de la UIF. Pero Sí. estos días veíamos en los matutinos, de algún modo, por llamarlo novedad, esta Sí. resolución 104 y esta puesta en marcha, aunque ya estaba puesto en marcha desde el punto de vista profesionales, Sí. operativos, algunas normas de cumplimiento obligatorio desde ya, pero está puesta en marcha con algunas facultades especiales que va a tener la UIF. ¿Cómo están o han planificado esta puesta en funcionamiento de dicha norma, ¿no? ¿Y en qué consiste, básicamente? Sí, lo que había como inconsistente de la situación era que la ley le da atribuciones de pedir información a los sujetos obligados. Y en toda ley de las que uno conoce tributarias, la atribución de pedir informaciones, que sería lo equivalente a los deberes formales, vamos a suponer, de los organismos tributarios, implican, si no se cumple, una sanción, que no tiene nada que ver con el delito de lavado, sino que la sanción es administrativa por no informar. El no cumplimiento. No cumplimiento. En los países en que esto estaba funcionando, es normal que aparezcan multas, pero hay multas muy cuantiosas, como por ejemplo la de Wachovia en Estados Unidos, o la Goldman Sachs, que pagaron multas siderales por no haber informado, por montos millonarios en dólares, y ninguno se hizo el problema, o sea, ni la sociedad en ese momento reacciona diciendo qué barbaridad, los tipos pagan la multa porque existe como una metodología donde el delito no es el lavado por una cuestión ya sucedida, sino es no haber informado. Entonces, en la Argentina estaba esta obligación y estaban las normas, incluso las reglamentaciones para distintos sujetos obligados que debían ser cumplidas. Y no estaba armada la supervisión. Una de las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la Argentina es, escúchenme, ustedes tienen esto, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando, digamos? Hay procedimientos de fiscalización sobre los deberes de informar, cómo lo están haciendo los obligados, si tienen auditoría interna, tienen un manual de organización y métodos que de alguna manera prevea cómo internamente se hace el procedimiento de detección de algo sospechoso. Ese manual de organización y métodos lo tienen en práctica o no hay ninguna persona responsable. Todo eso sería la obligación formal del deber de informar. Cuestión que no estaba supervisada. Y No, por ahí pasaba, sí. ¿no? Porque en realidad hasta ahora venían todos los organismos, quizás para el ciudadano común quien podía ver esto eran las entidades bancarias que ante Sí. cada operación de compra Por de eso. dólares, venta de dólares, siempre están preguntando, operaciones inmobiliarias donde hay que hacer certificaciones diciendo si el origen del dinero es lícito o no, pero con lo cual, pero también hay otras profesiones que, como los contadores públicos, que también tendrían que informar. El tema es que ustedes recibían información y ahora la diferencia quizás sea que ustedes también van a salir a ver si se está cumpliendo. Claro, porque esto. tenemos padrones en formación desde que estamos nosotros, donde en muchos casos aparece, vamos a suponer, en las transportadoras de caudales, por ejemplo, hay un poco número de empresas y solo una tiene alguna información
en la historia del organismo, ¿no? Hay que decir también que son 10 años en una institución jurídica, una ley, y el organismo es muy poco comparado con cualquier otra institución. Entonces, sí. esa falta de práctica de supervisión es lo que de alguna manera nos factura el GAFI y dice, ustedes tienen la ley y ¿qué pasa? Claro, no lo están controlando. Ahora, ya que él habló de los contadores, entre otros, pero no todos, porque abogados por ahí no aparecen, siento que a veces hay instrumentos que se hacen también, ¿no? Digamos, bueno. En los que intervienen. En los que intervienen, sí, pero por alguna razón, digamos, nunca están. Yo no es que quiero que estén, en realidad quiero que salgamos todos, pero digamos, lo que digo es, uno dice, ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser contador, dice alguno, ¿no? Entonces la madre se lo imagina, o los padres, ¿no? En una oficina, tener un escritorio, en una empresa, o lo que sea, trabajando de contador. Esto de convertir a escribanos, contadores, digamos, en una especie de agentes secretos, porque yo recibo a alguien, ¿no? Y veo que es sospechoso, digamos, lo que quiere hacer, lo que está proponiendo, y sin decirle nada tengo que darme vuelta y hacer el reporte, digamos, a la UIF. Me identifico, obviamente, al hacer el reporte, y después, por ahí si tengo mucha buena suerte, termina siendo algún caso que no es lavado de dinero o es evasión tributaria, alguna cosa así, pero puedo tener la mala suerte que sea narcoterrorismo internacional, no sé qué, y yo quedo identificado, expuesto, en riesgo, cosa que no le pasa a un banco, porque un banco es un banco, son instituciones jurídicas, digamos, pero las personas quedan involucradas. Yo digo, ¿es necesario esto? No se puede reemplazar, claro, porque si ustedes tienen la información, digamos, existe la información, no, la FIP tiene información de transacciones, de todo. Este es un tema que en un estado, digamos, embrionario de aplicación de la ley, surge que está vigente y hay falta de práctica en la aplicación de la ley. En las primeras multas que nosotros pusimos a los bancos, aparece que la ley sesga mucho, por ejemplo, la responsabilidad en los jefes de las áreas de lavado de los bancos, y no sobre la conducción política del banco, que es la que define la política. Entonces la multa hay que ponerse, la ley lo dice así, en la cabeza de los obligados a informar, los oficiales obligados a informar. Y si esos oficiales no pueden justificarlo, recién va la multa al banco como empresa. Pero no hay solidaridad como en la parte impositiva de los directores o del directorio. Esto es una cuestión que no se discutía antes porque nunca se puso la multa. Se puso la primera multa y es lógico que aparezcan problemas con las personas que son obligadas a informar, que pidan protección, porque los patrimonios en juego de esos empleados por una multa sobre la cabeza de ellos es muy fuerte, digamos. Sí, pero en el caso de profesiones independientes, digamos, bueno, entre el riesgo de la multa, o sea, uno corre entre la multa, que es terrible porque creo que es de una 10 veces, digamos, lo que pudo haber sido el delito, lo no informado, así que puede ser un importe, puede ser un importe terrible, entre eso y el riesgo, digamos, que puede ser verse involucrado, digamos, en medio de un tema. Bueno, por eso, pero hay tecnología. Nosotros lo que decíamos es, toda esta es una legislación que empieza a aplicarse. Que la gran discusión era, no había problema porque no se aplicaba en los términos en que, a nuestro criterio, porque son distintas interpretaciones, de cómo actúa el Ejecutivo en la aplicación de la ley. Y en este caso nosotros estamos generando la abogacía de la aplicación de la ley, cosa que no estaba porque de alguna manera si no había multas no había apelación, no había recurso. Lo mismo pasa con la multa administrativa. Si no había multa administrativa, no había supervisión, no había, quizás la necesidad sea de que exista el apercibimiento, por ejemplo, en la legislación administrativa antes de la multa. Digamos, puede haber, existiendo este funcionamiento, una serie de graduación que no está en la ley. Está bien. Entonces pero hay que hacerlo. Entonces el problema nuestro era que veníamos, y la observación que nos hacen es, ustedes tienen la ley, pero no se ve ni la sanción ni la supervisión. Entonces salimos. Ahora, van a aparecer como estas cosas de personas que de alguna manera tienen muy ligado a la subjetividad, a la denuncia. Nosotros, viendo la tecnología vigente, viendo la masa de datos que pasan por el organismo todavía sin coordinación entre sí,
¿no? Porque para hacer coordinación de 19 sujetos obligados yo tengo que tener una base de datos con servidores que sean potencialmente capaces de cruzar esos datos y tener una matriz de riesgo que la tiene en los impuestos, la tiene en la aduana y la tendría que tener este organismo, y esto requiere que le pidan la menor cantidad de datos a los obligados de manera que se procesen esos datos. O sea, si yo no tengo necesidad de que me pasen las operaciones sospechosas, sino las operaciones de determinado monto, por ejemplo, que aparezcan. Claro, cruzados con otros reportes de operaciones sospechosas, saltan determinados actores. Eso sería lo lógico. Ahora, hacer eso requiere un trabajo de informática y de... Ahora digo... de trabajo que lo estamos haciendo, pero y inversión en informática. Mi idea personal y discutida con el equipo nuestro es que nosotros pidamos lo menos posible a los sujetos obligados desde el punto de vista de la opinión subjetiva sobre si es sospechoso o no, y requiere más datos objetivos. Ir a eso. Ahora, ir a eso implica intentar aplicar la ley con los elementos que hasta ahora venían aplicándose, e ir cambiando en la medida en que aparezcan problemas serios o balance. Por ejemplo, teníamos miedo con la multa de que nos vinieran millones de reportes de operaciones sospechosas porque... Por las dudas. Por las dudas. Entonces uno se enloquece mirando papeles, digamos. No, pero yo creo, licenciado, que lo que Rubén básicamente apuntaba, al menos en mi entendimiento, compartiendo también ¿cómo nos sacan de este lío? No, o elegís, o sufrís la multa, o eventualmente, si involuntariamente estás denunciando a un narcotraficante, que estés apareciendo o la multa o la muerte, ¿no? En algún caso, Por eso hay 4 casos. Hay 4 casos informados, hay 4 valientes, digamos, que han informado. Que han informado. Yo creo que hay también un sentido común que tiene que estar funcionando. O sea, digamos, pongo el ejemplo de este juicio oral que va ahora de 2 personas de origen mexicano que traen escondidas en las valijas alrededor de $350.000 cada uno, escondidos, no denuncian. Sí. Dicen que tienen 10.000. Los toma la aduana, los identifica, y los jueces hacen, porque no lo hizo la UIF, esto lo hacen los jueces, un proceso por que, como no encuentran explicación de dónde trajeron ese dinero, o las explicaciones son encubriendo a la persona que se los dieron, porque la que está acusada ahí dice que eran de un amante de ella, digamos, una historia media novelesca, pero no aparece por cómo salieron, van a juicio oral por lavado, ¿no? Y en ese sentido la aplicación de la ley, por primera vez en la Argentina, va por lavado sin tener el delito precedente, que es una cuestión importante. Claro, sí, ahora vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Y yo me voy a la pausa sin que me haya quedado la idea de que van a usar la tecnología de que dispone el Estado y nos van a dejar a nosotros tranquilos, digamos, de este tipo de cosas. Pero, digamos, quizás con el tiempo, cuando puedan procesar información, le digan a alguien, che, ¿para qué queremos ya los escribanos, los contadores? Y total, todo el cruce de información lo tiene la FIP. En realidad, con un acuerdo con la FIP... Hemos tenido una reunión con los contadores de las fundaciones, por ejemplo, ¿no? Que son obligados a informar en sí mismos. Bueno, y con ellos, de alguna manera, se plantearon... Una de las cuestiones que se planteó, el monto que el proyecto de ley que hemos enviado sale de 50.000 a 200.000 pesos como mínimo para informar. Y segundo, no se pide nada más que, pasado esos montos, que se tenga la explicación del origen de la donación, diríamos, ¿no? Que sería, digamos, en ese caso sí es un dato objetivo. En ese caso no, está bien. Pero por eso, pero en todos los temas aparece esa posibilidad. Nosotros, subiendo el monto y planteando un criterio de riesgo que para mí sigue siendo muy subjetivo hoy, porque la información no está cruzada. En la medida en que esto se pueda cruzar, ese criterio objetivo lo liberaría cada vez más a los contadores. Pero es una situación a resolver en la práctica. Y en el futuro. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y ya continuamos con más actualidad impositiva. Ingresos brutos. Se prorroga por 30 días el plazo para la inscripción de los profesionales alcanzados por el tributo. Los impuestos es contribuir con la educación.
con la salud, con la vivienda. Pagar es contribuir con la sociedad en la que vivimos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. Continuamos en la actualidad impositiva. Recuerde, 4328-9600, el teléfono al que puede dejar su mensaje o contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com. Recuerde, la semana próxima estará la columna previsional, con lo cual puede dejar su consulta, su comentario. Recuerde siempre dejar su teléfono y sexo y la mayor cantidad de datos posibles para que las doctoras Feilenbogen y Ladowski puedan dar respuesta oportuna al tema. Yo quería, perdóname Pablo, sí. Porque ahora evidentemente va a haber una reforma, algo sí. Se está pensando. Vamos o la ley tomaría, digamos, una etapa del lavado que hoy, digamos, no está contemplada, que es el autolavado, ¿no? Sí. En forma así sencilla como para que se pueda entender, ¿cuál sería la figura que hoy está penada y cuál sería entonces la que pasaría? Hoy está penada el encubrimiento, y el encubrimiento tiene que ver con que la persona que hace ese encubrimiento y trabaja con dinero de origen ilícito no haya participado en el delito anterior. Situación que es muy difícil en función de que cualquier juez que toma un caso normalmente encuentra algún grado de relación entre el encubridor y que lo hace partícipe. Claro. Y ya al ser partícipe no entra en el lavado. Por eso casi no hay casos de encubrimiento en el juicio. El tema es que el otro caso, el que hace el ilícito, por ejemplo un narcotraficante que se pone en un hotel y autolava el dinero, sí. Ese se lo puede juzgar por narcotráfico, no por lavado. No está tipificado autónomamente el lavado. No. Entonces, en el caso de la UIF, que ve pasar, porque la verdad que es así, se ven pasar los reportes de operaciones sospechosas de plata, entrar en las causas a nosotros nos cuesta todo el periodo de demostración del delito precedente. Y entonces tampoco puede entrar, porque ve pasar y le pasa al fiscal, yo le paso al fiscal, esta cantidad de situaciones no explicadas. Y el fiscal tendría que ir a buscar el delito precedente. Prescribe todo acá a los 10 años, conclusión, es muy difícil. Lo que dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene que tener la figura del lavado autónoma, la legislación. Eso es lo que nos pide. Nosotros encontramos un camino intermedio que es eliminar en el Código Penal un párrafo que dice y que no haya participado en el delito precedente. De manera que la persona que entra y se autolava puede ser entomada por el lavado, que para nosotros es más fácil, y está obligado a demostrar el origen ilícito, que es lo que los jueces le están pidiendo a estos mexicanos, que expliquen de dónde lo sacaron, y no ir a demostrar el primer delito, que en muchos casos se pierde, o digamos, tarda en demostrarse. Entonces, esa es la figura que nosotros estamos introduciendo en la modificación para quedar acorde a la legislación internacional, que pide mucho más, pide que sea tipificado fuera del Código Penal en una ley propia el lavado. Una ley especial, ¿no? Una ley especial, sí, como tipo narcotráfico. Bien, acá en la práctica, creo, y ustedes compartirán seguramente criterio, a los profesionales en ciencias económicas, en general a los contadores particularmente, se les generan situaciones conflictivas al momento de determinar cuáles son los procedimientos. De hecho, hemos participado en jornadas tributarias donde este tema ha sido tratado en detalle. Ahora, frente al anexo de esta resolución 104 del 2010, que apareció recientemente publicada, ¿cuál es la idea o el procedimiento que se va a llevar adelante y cómo va a ser ese criterio de selección? Por ejemplo, el caso típico de las consultas que hemos recibido para los contadores, por ejemplo. Nosotros, es decir, lo que teníamos es la no utilización de la inspección in situ, que es lo que de alguna manera nos piden que tengamos desarrollado. Para poder hacer esa inspección in situ nosotros tenemos que tener reglamentada la obligación y qué significa conocer al cliente en términos prácticos para cada profesión. La primera inspección y los requerimientos que se hacen en este caso son para ver si tienen el sistema interno de toma de conocimiento y cómo lo procesarían. Hay casos, por ejemplo, que
que son más desconocidos por la población, pero por ejemplo la venta de cuadros, la venta de coleccionistas, todo eso están obligados a informar, y realmente es muy difícil que estas personas tengan un sistema interno. En los requerimientos que nosotros hagamos ahí, lo primero que estamos haciendo es el padrón de los que están obligados. Sí. Y lo segundo es una vez con el padrón, la posibilidad de que para determinados montos de operaciones nosotros le exijamos que las tengan justificadas, digamos, sí, ¿no? Y en principio lo que estamos armando en este momento para esto son los padrones. Okay. En la segunda etapa vamos por especificaciones más específicas. Bueno, yo creo que sería muy importante en este tema ir despacio y a pie firme y dándole tiempo a todos, a los distintos obligados, a que tomen las medidas necesarias, suficientes para poder aplicar adecuadamente este mecanismo que ustedes pretenden controlar. Sí, si no, quizás no podemos hablar de falta de publicidad porque realmente todos los profesionales sabemos de estas obligaciones que tenemos, pero sí de alguna manera la puesta a punto. Una puesta a punto, sí, tal cual como vos decís, o un recordatorio desde otra característica, desde otra óptica, para que realmente nos demos cuenta, no a través de las sanciones directamente, sino a través de antemano de cuáles son los elementos. Sí, a veces quizás esas obligaciones nos echan del aire. Nos echan del aire. Pero bueno, pedimos que vayan despacio. Bueno. Nos consideren. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por... A medida que esto avance, quizás volvemos a hablar. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, muchachos. Bueno. Gracias. Nos vemos dentro de 7 días con más actualidad impositiva. Chao.